Hola queridos estudiantes de tercero de secundaria. En este video vamos a continuar con la unidad 3 del libro, pero nos vamos a enfocar más en átomos y en moléculas. Yo tengo por aquí la molécula de la glucosa, que es una molécula grande, una molécula orgánica y que es bastante conocida. Sabemos que la glucosa tiene carbono 6, están los negritos, hidrógeno 12, que son los blancos, y oxígeno 6, que son los rojos. La glucosa sabemos que es un azúcar, que es la principal fuente de energía necesaria para el buen funcionamiento de las células de nuestro organismo, ¿sí? Y hay moléculas así de grandes y de importantes, pero también hay moléculas más pequeñas. Otra molécula que tenemos y es muy común es la molécula del H2O, que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Para entender átomos, yo tengo que separar las moléculas. Recuerden que una molécula tiene 2 o más elementos, o 2 o más átomos, los separo y voy a estudiar el elemento. El elemento es o está conformado por átomos. Voy a compartirles esta presentación para que me entiendan un poco mejor. Bien, tenemos aquí que el átomo lo estoy extrayendo de la molécula, un elemento para estudiar el átomo. Que el átomo tiene en su núcleo protones y neutrones. Los protones son las cargas positivas y los neutrones las cargas neutras. Y a su alrededor tiene los electrones. Como les explicaba en la clase anterior, vamos a utilizar unos símbolos. Para el número atómico, la letra Z, y eso va a indicar el número de protones, es decir, la cantidad de cargas positivas que tienen en el núcleo. Y para la masa atómica, la letra A, y eso va a indicar el número o la suma de protones y neutrones en el núcleo. Para que me entiendan mejor, tenemos aquí unos ejemplos de elementos. Y tenemos que el calcio, por ejemplo, tiene Z20 y A40. El argón tiene Z18 y A39,948, casi 40. El oro tiene Z79 y A196,97. Tenemos 3 más. El oxígeno tiene Z8 y A15,999. El aluminio tiene Z13 y A26,986. Y el último, el carbono, que tiene 6 de Z y 12,011 de A. Ahora, para estudiar la masa, también podríamos decir que vamos a sumar los protones y los neutrones. Entonces, por ejemplo, quedándonos con el carbono. Yo sé que el carbono tiene al centro 6 protones y alrededor coinciden los protones en él y en todos los elementos con los electrones, ya que los elementos tienen cargas nulas o los átomos tienen cargas nulas. Entonces pongo 6 electrones alrededor y para saber cuántos neutrones acompañan a los protones en este núcleo, hago la resta. Si la masa es 12, 12 menos 6 protones es 6, y 6 es mi número de electrones, de neutrones, perdón. Y así pueden ir haciendo en cada uno de los elementos anteriores. Por ejemplo, en el calcio, si su masa es 40 y su número atómico es 20, 40 menos 20 es 20, entonces los protones van a ser 20. A ver el argón, que es distinto. El argón se puede redondear a 40, tiene 40 como masa y sus protones son 18. 40 menos 18 es 22. Entonces 22 va a ser el número de neutrones presentes en el argón. Van a tener unos ejercicios para que puedan complementar o reforzar esta información. Nos vamos a 2 términos que aparecían en sus libros. El primero es el de isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento. Su núcleo tiene la misma cantidad de protones, pero no de neutrones. Imaginemos, yo tengo aquí 1, 2 y 3 oxígenos, ¿sí? Estos oxígenos, aunque son todos oxígenos, van a variar en la cantidad de neutrones. Todos van a tener 8 como número atómico, es decir, 8 protones, como está aquí, 8 electrones, como está aquí, pero lo que no va a tener es la misma cantidad de neutrones. El primero, el que tiene una masa de 16, que es el común, va a tener 8 neutrones. El que tiene 17 va a tener 9 neutrones, y el que tiene 18 va a tener 10 neutrones.
Entonces a ese término se le conoce como isótopos. Otro término es isóbaros, que también lo tenía el libro, y dice que son átomos de elementos diferentes, que poseen isótopos con el mismo número de masa. No tiene que ver nada el uno con el otro. Por ejemplo, argón y calcio. El argón tiene Z18 y A40, y el calcio tiene Z20 y A40, pero sí coinciden en su masa, o sea que la suma de protones y neutrones en ambos va a ser la misma y por eso se llaman elementos isóbaros. Y un tercer concepto que no aparecía en el libro, pero que me parece importante que reconozcan, es el de isótonos. Los isótonos tienen solo la misma cantidad de neutrones, no coinciden ni en protones ni tampoco en la masa. Entonces, por ejemplo, el magnesio tiene 12 como el número Z y 24 de la masa, y el sodio tiene 11Z y 23 de A. Pero ambos coinciden en que tienen 12 neutrones. Vámonos a ejercicios, ¿sí? El primero va a ser de masa atómica y el segundo de masa molecular. En el de masa atómica vamos a utilizar la fórmula de masa atómica promedio, donde vamos a decir que la masa del isótopo 1 por el porcentaje de abundancia entre 100 más la masa del isótopo 2 por el porcentaje de abundancia entre 100, y así voy sumando cuantos isótopos tenga. Los vamos al final a sumar todos y eso nos va a dar como resultado la masa atómica promedio. Entonces tenemos aquí el ejercicio que tenían en sus libros y dice, calcula la masa atómica promedio del bromo, teniendo como porcentaje de abundancia sus dos isótopos. El bromo normalmente tiene 79,90 de masa, pero aquí nos dan dos cantidades distintas. Nos dicen que una tiene 78,91, o sea, un neutrón menos, y la otra tiene 80,91, un neutrón más, va a ser el isótopo bromo 79 y bromo 81. Y estos porcentajes de abundancia también nos los dan el ejercicio. Vamos a la fórmula, ponemos la fórmula, reemplazamos las cantidades como lo dice arriba, la masa atómica por el porcentaje de abundancia entre 100 de ambos, y al hacer la operación nos da 79,83 unidades de masa atómica. Aquí tienen otro ejemplo para que lo entiendan mejor. Este es el carbono con isótopo 12 y 13. Y nos dan el porcentaje de abundancia de 99% y de 1. Esta vez hacen primero la división y luego lo multiplican por el isótopo. Al hacer la operación nos da 12,01 de unidad de masa atómica y coincide con la masa atómica que nos muestran en las tablas periódicas, donde el carbono tiene una masa o un A de 12. Bien, chicos, estos nos van a ser muy usados de aquí en adelante, pero es para que entendamos de dónde sale la masa en la tabla periódica. Los que sí necesito que entiendan muy bien son estos que tienen aquí, que son ejercicios de masa molecular. La masa molecular corresponde a la masa de una molécula, ¿sí? Es decir, que yo agarré la glucosa y que quiera saber cuál es su masa y lo vamos a hacer en un momento. Luego, dice que corresponde, que es igual a la suma de las masas atómicas de los átomos que constituyen esa molécula. Vamos a ver una molécula, por ejemplo, la molécula del agua, que la teníamos aquí hace un rato, vamos a volverla a construir. Tenemos la molécula del agua, que es H2O, y vamos a ir colocando su compuesto, digo, peso molecular del H2O. Voy a separar los elementos, pongo hidrógeno y pongo oxígeno. Y voy a contar cuántos átomos tiene cada uno. De hidrógeno hay 2 y de oxígeno hay 1. Y los voy a multiplicar por sus masas atómicas. Es decir, que vamos a cambiarlo aquí para que me lo entiendan mejor y así no los confundo. 2 por 1, listo. Ahora, tenemos que el hidrógeno tiene 2 átomos por 1. 1 es su masa atómica de la tabla periódica, eso me da 2. Y el oxígeno tiene 1, porque aquí hay uno solito, por 16, que es la masa atómica de la tabla periódica, eso me da 16. Multiplico, sumo los dos y al final tengo 18. 18 gramos mol. Gramos mol van a ser las unidades del peso molecular. Entonces,
Si yo tengo una sola molécula de agua, esta pesa 18 gramos mol. Vamos a hacer otro ejemplo con el CO2. Con el CO2 tengo que el compuesto lo tengo que separar en carbono y oxígeno, que cuento cuántos hay de cada uno. De carbono hay 1, de oxígeno hay 2, y que debo buscar en la tabla periódica donde dice la masa, cuánto es la masa de cada uno. De carbono tengo 12 de masa y de oxígeno 16. Hago la multiplicación, 1 por 2 es 12, 2 por 16 es 32, sumo ambos y eso me da 44 gramos mol. 44 gramos mol es lo que pesa una sola molécula de CO2. Por ejemplo, tengo aquí carbono y 2 oxígenos. Vamos a construirla rápidamente para que vean cómo se ve la molécula y que podamos ir reconociendo que eso es lo que pesa esa molécula. Si yo tengo aquí una molécula de CO2, un carbono y 2 oxígenos, esta pesa 44 gramos mol. Vámonos a la glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Los separo y pongo el 6, el 12 y el 6 y busco las masas. De carbono, ya lo hice antes, es 12, de hidrógeno 1 y de oxígeno 16. Multiplico los 3, los sumo y eso me da 180 gramos mol. Vean que es una molécula mucho más grande, ¿sí? Tiene mayor peso. Entonces, si veo aquí la glucosa, su peso molecular es 180 gramos mol. Hagamos el último ejercicio. Con este ya acabamos. Es el hidróxido de calcio. Separo los 3 elementos que tiene. Esta vez vean que el OH está entre paréntesis y tiene un 2. Ese 2 va a afectar al oxígeno y al hidrógeno. Separo los elementos y veo que de calcio hay 1, de oxígeno hay 2, de hidrógeno hay 2. Multiplico por sus masas, para calcio 40,1, para oxígeno 16 y para hidrógeno 1. Es súper importante que tengan su tabla en la mano y que puedan ir chequeando todos estos datos que yo les doy. Hago las multiplicaciones, sumo los 3 y eso me da 74,1 gramos mol. ¿Qué quiere decir? Que el hidróxido de calcio tiene 74,1 gramos mol. Como dato curioso les puedo decir que el hidróxido de calcio se utiliza en la construcción, en la industria y también se utiliza a nivel de los servicios de odontología, ¿sí? Ya que este es bastante bactericida y también ayuda no solamente a que no haya infección, sino que también ayuda a reconstruir la dentina y ayuda a cicatrizar tejidos. Entonces vean que en química cada cosa tiene un porqué. Espero me estén entendiendo. Vean el video las veces que sean necesarias y practiquen los ejercicios que tienen de tarea. Nos vemos en la reunión por Zoom. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que estén bien, chicos.